Las noticias como son. 7:45 minutos de la mañana ha llegado a nuestra cabina Vicky Dávila. La saluda el profesor Quijano con una de sus frases habituales y le dice: Vicky, ¿cómo está viejito Juan Lozano? ¿No? Y Vicky se estrena ya en lo que va a ser su estilo diplomático y dice: ¿cómo está linda la cabina? ¿No? Pero es que es verdad, Juan, Bienvenida, Vicky. Hola, Juan. Gracias por esta invitación. Que fue su cabina. Preciosa. ¿Cuántos años aquí en la FM? 10 años pasé aquí, muy felices, con muchas turbulencias, así como han estado ustedes esta mañana, pero está espectacular. A mí no me tocó, a mí me tocó pues una cabinita. Esta decimos que es la cabina más bonita de este país, pero sobre todo lo que hay aquí es trabajo para servirle a Colombia. Esta entrevista coincide con una de las turbulencias más grandes de los últimos tiempos. Su evaluación, ya no como la periodista que estuvo en esta casa, sino como la candidata presidencial. Su evaluación del Consejo Público de Ministros de ayer, Vicky. Mire, impresionante. Yo creo que esa es la palabra. Creo que los colombianos vieron un reality, sin lugar a dudas, pero Gustavo Petro nunca hace nada que no sea intencional. Definitivamente esto fue deliberado y yo les voy a hacer una secuencia. Noticias RCN publica que a las 7 de la noche de anoche va a mi primera entrevista con la televisión colombiana, con José Manuel Acevedo, su director. Y solamente una hora después, de manera inesperada, al estilo Maduro, Gustavo Petro decide que los canales tienen que retransmitir un consejo de ministros. Eso nunca se había hecho. Así que de esta manera, pues se impidió que yo pudiera salir a hablar con los colombianos a través de Noticias RCN. Vicky, pero más allá de eso... Perdóneme, señor, la interrumpo ahí. Lo que usted nos está diciendo es que el Consejo de Ministros se volvió público por sabotear su entrevista en Noticias RCN. Más que obvio. Obvio, hoy va a salir a las 7 de la noche. Espero que hoy no se le ocurra otra escena de otro reality al presidente. Repetir el de ayer, por ejemplo. Competirle a un reality siempre va a ser difícil. No crea, depende del reality. Porque le voy a decir una cosa. O sea, el Consejo de Ministros inesperado en su lectura es porque le dijeron al presidente: hoy Vicky va por Noticias RCN, y el presidente dice: uy, tirémonos esta entrevista, mandemos el Consejo de Ministros en directo. Pero totalmente, ustedes no han visto que todos los ministros que estaban ahí o todos los que han hablado, todos decían: no, yo no sabía que esto lo iban a retransmitir, no, yo estaba tarde, estaba con la comunidad no sé dónde, estaba en la entrevista con el ministro de no sé qué, porque ninguno sabía. ¿Quién sabe quién fue la idea? ¿De quién cree usted que fue la idea? A ver, usted conoce muy bien a los personajes. Armando Benedetti. Pero déjeme decirle una cosa. Además de todo, vimos un reality, un circo romano, pero que lo que demostró es que a esa gente no le importa la gente de la calle, la gente de a pie. Vimos un gobierno completamente desconectado. Era con peleas personales, peleándose, peleando por poder, estaban peleando por bandos, estaban en bandos. Les digo sinceramente que una barbaridad para la gente que la está pasando mal, que necesita soluciones en la salud, que necesita que la economía florezca. Y lo que estamos viendo definitivamente, o lo que vimos anoche, pues fue un circo romano. Don Juan nos inauguró esta mañana diciéndonos quiénes eran los ganadores y perdedores del reality de ayer. A su juicio, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores? Todo el gobierno perdió y perdimos los colombianos, porque eso no le sirve absolutamente a nadie. Ver a unos funcionarios en un estado tan deplorable, peleándose entre ellos, diciéndose palabras mentirosas y otras cosas. Hubo amor, hubo de todo. Realmente era como una novela. ¿Y sabe qué es lo que más triste me parece? Es que eran unos funcionarios que tienen la barriga llena, que tienen celular, que tienen carro, escoltas, que se les paga la gasolina, todo, helicóptero. Verlos ahí en esa situación, mientras la gente necesita soluciones, es deplorable. Bueno, Vicky Dávila, en la cabina, la FM, en el YouTube, la FM Colombia, en todas nuestras redes sociales. La interrumpí, Vicky. No, le iba a decir que además Petro también aprovechó para lanzar a sus precandidatos. Petro todo lo hace intencional. Todo es intencional, no es que sea un loquito por ahí, no. Todo es intencional.
Pero vea, Vicky, nosotros como periodistas sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo frente a lo que pasó ayer, que es cubrirlo, contarlo y obviamente analizarlo. Pero ya usted está de candidata presidencial, usted le pasa lo de ayer, es decir, usted es el presidente, tiene un consejo de ministros donde su vicepresidenta o vicepresidente sale con esto, el otro ministro sale con lo otro, el otro sale con lo otro. ¿Usted qué hace? No, pero perdóneme, es que a mí nunca me pasaría algo así. Jamás me pasaría algo. ¿Le puede pasar? No me puede pasar porque yo no tomaría una decisión tan, excúseme la palabra, tan irresponsable de hacer lo que Petro hizo ayer. Creo que él fue por lana y salió trasquilado, y lo que demostró es que el gobierno está roto, que hay una implosión, que Petro critica al gobierno Petro y a los ministros de Petro, y los ministros de Petro critican el gobierno Petro y critican a los funcionarios de Petro y al gobierno Petro. Vicky, Petro estaba en una estrategia de patear responsabilidades a los ministros para salvarse él personalmente, para decir, es que los ministros no han sabido interpretar, es que los ministros se dejaron meter viceministros que no están con este proyecto, es que yo no puedo aceptar que las promesas se incumplan, de manera que los malos son los ministros y el presidente salva su responsabilidad. ¿Usted cree que esa narrativa estaba presente en el Consejo de Ministros ayer? Sí, claro, y él siempre lo ha hecho. Él siempre lo ha hecho. Lleva 3 años casi en el gobierno y les echa la culpa permanentemente a todos sus antecesores, ¿verdad? Y nada es culpa de él. Él es como si él no fuera el presidente. ¿No lo vio en Barranquilla en la manifestación en el tema de la energía? Hablaba como si él fuera un opositor al gobierno Petro, cuando él es el que tiene que solucionar las cosas. Don William Calderón. Sí, como si se tratara de otro gobierno. Vicky, buenos días. Hola. Pero hablemos de lo que sería su eventual gobierno. Hay muchos que lo analizan como que Vicky representaría lo que sería un gobierno tipo Milei en Colombia. ¿Es por ese lado que va la propuesta suya? Si es así, ¿qué tipo de medidas tipo Milei tomaría en el inicio de su gobierno, Vicky? Creo que William, primero un saludo muy especial. Yo no puedo hacer el gobierno de Milei, ni puedo hacer el gobierno de Bukele, ni puedo hacer el gobierno de Trump. Yo tengo que hacer el gobierno de la victoria para todos, ¿verdad? ¿Se va a llamar así, el gobierno de la victoria? No, es que yo me llamo Victoria. Por eso. Victoria. ¿Ese va a ser el lema, el gobierno de la victoria? No tengo lema todavía. Ok, no, por eso preguntaba, pero justamente. Sinceramente, sí, es el gobierno de Victoria Eugenia Dávila, de Vicky Dávila. Y las propuestas son casi que lógicas, muy responsables con el país, promoviendo al que hace las cosas bien, que el Estado finalmente premia al que hace las cosas bien y que haga, digamos, que facilite que quien las hace mal tenga un castigo. Y yo podría decir que hay cosas que Milei está haciendo muy bien, que le están saliendo muy bien y que yo creo que aquí se pueden aplicar. No todo se puede aplicar. El recorte. Por ejemplo, el recorte aquí, para hablarlo de manera muy clara, aquí hay que recortar la burocracia, hay que recortar el Estado. Aquí no podemos seguir despilfarrando la plata de los colombianos. Aquí tenemos que acabar con unos ministerios, con unas entidades que solo sirven para burocracia, que se han venido creando incluso desde gobiernos anteriores y que hoy, como el Ministerio de la Igualdad, no sirven para absolutamente nada. Anoche yo veía a Francia Márquez. Les confieso que, por un lado, pensé, tuvo valor de decirle unas cosas al presidente que le tenía que decir, que tenía guardado. Se sacó un taco. Se demoró. Ella ya lleva casi 3 años en el gobierno. Ella también es responsable de esto que está pasando. O sea, no es que Francia Márquez no tiene velas en este entierro. Claro que sí, ella también es responsable. Ella ayudó a elegir al presidente. Ella también ha sido ineficaz. Ella también ha sido ineficiente, pero me parece que anoche tuvo el valor por lo menos de decir algo que es muy importante. Yo como periodista hice muchas denuncias de corrupción sobre el gobierno Petro. Muchas, las más grandes que ha habido, sinceramente, pues modestia aparte, hicimos con el equipo de Semana muchas denuncias de corrupción. Ella anoche decía que la corrupción, y apenas se enteró, apenas se dio cuenta que estaba sentada con muchas de esas personas cuestionadas, que gobierna con muchas de esas personas cuestionadas. No, la corrupción no llegó al gobierno Petro hoy. La corrupción está en el gobierno Petro desde la campaña.
desde que se unió con todas las porquerías para llegar al poder, desde que pasó lo que pasó con su hijo que lo confesó, desde que Euclides Torres, según su hijo, puso miles de millones de pesos en efectivo y que no se reportaron, como lo dijo su hijo. Es que no lo digo yo, lo dijo su hijo. Sí. Esa es la corrupción, no llegó ahora. Vicky, la saluda Juan Carlos Iragorri desde Hola, Madrid. Juan Carlos, Mire, ¿cómo estás? Su campaña, muy bien, muchas gracias. Mire, su campaña va bien. En las encuestas, los resultados suyos son muy positivos. Es más, usted puede ganar las elecciones. Pero hay un sector amplio de la opinión que tiene una preocupación y es esta. Hombre, Vicky Dávila ha sido una periodista estupenda, pero Vicky Dávila no tiene ninguna experiencia gobernando, no ha gobernado nada. ¿Usted cómo piensa remediar eso? Yo no creo que sean muchos los que piensan eso, para empezar. Y quiero decirle lo siguiente, mire, nosotros en el país estamos viviendo una situación crítica por cuenta de los que saben tanto, saben mucho, mire cómo nos tienen. Unos lo hicieron bien, otros lo hicieron regular y otros lo hicieron muy mal. Y los rezagos de esos que lo hicieron muy mal, que fueron corruptos, que se aliaron con las mafias, con los contratistas y demás, enquistados en el Estado desde hace décadas, esos facilitaron la llegada de Petro, que es un desastre, al gobierno. Y estamos como estamos, en el borde del abismo. Así que yo creo que la gente está cansada de lo de siempre, de los politiqueros de siempre, de las mafias y demás, pero también está cansada del gobierno Petro y quiere a alguien decente, a alguien que sea capaz de dirigir, a alguien que sea capaz de verdad sin ninguna mezquindad, sin estar pensando en robar, una persona decente que esté en el gobierno, que actúe de manera responsable, que actúe de manera lógica, que haga lo que los colombianos necesitan y lo que Colombia necesita. Entonces, este será un gobierno, si ganamos las elecciones, que eso espero, con expertos, con los que más saben, con los que tienen más experiencia, pero que sean decentes, que no lleguen a robar, que no lleguen a crecer la burocracia, que no lleguen a abusar del poder y que no lleguen a abusar de la plata de los colombianos. Ellos van a estar ahí y yo los voy a dirigir y los voy a dirigir como una buena líder que soy. Yo creo que el país me conoce y el país sabe que yo soy capaz, que yo soy valiente, que yo puedo y que yo los voy a representar muy, pero muy bien. Yo quisiera saber, ponerle nombre a eso que usted dice, esas porquerías que lo ayudaron a llegar ahí, porque finalmente también estuvo Alejandro Gaviria, que fue su ministro, estuvo el doctor Ocampo, que fue su ministro de Hacienda, estuvo la doctora Cecilia López, que fue su ministra. Esos están dentro de las porquerías que lo ayudaron y lo arroparon, y está obviamente Armando Benedetti. Yo sí quisiera preguntarle a usted si Armando Benedetti estaría cerca a usted o tendría algún papel en un eventual gobierno suyo. A ver, usted me pregunta varias cosas, entonces le voy a responder varias cosas. Déjeme primero decirle de los que se metieron al gobierno Petro, fueron ministros y los votaron por la puerta de atrás, porque dijeron que no estaban de acuerdo especialmente con el tema de la reforma a la salud. Son expertos, sí, pero yo creo que eso no es suficiente. Uno tiene que ser firme, tiene que tener personalidad y tiene que tener convicciones firmes. Yo, por ejemplo, sinceramente le digo, lo de Alejandro Gaviria no lo comprendo. Alejandro Gaviria, quien fue tantos años ministro de Salud, terminó primero haciendo campaña criticando a Petro. Luego se fue y apoyó a Petro y lo ayudó a elegir. Luego perteneció al gobierno Petro y luego salió hablando mal del gobierno Petro. Eso es una incoherencia absoluta. Y el otro día dijo que definitivamente si él hubiera tenido toda la información, pues no se hubiera metido al gobierno Petro. Y yo creo que todos teníamos la información, todos sabíamos lo que Petro quería hacer con el país. Y en materia de salud, todos sabemos lo que Petro quería hacer con la salud y ha provocado toda esta crisis en la que está el sistema, toda esta destrucción. Entonces, francamente, creo que esas personas que tal vez tuvieron una buena intención, pero perdóneme, gente experimentada que ha estado en tantos gobiernos, yo creo que tenían la intención de ayudar, pero también tenían deseo de poder. Y le salió mal, le salió el tiro por la culata, porque se metieron con un tipo que no se podía meter. Y dijo ayer Gustavo Petro textualmente... Me faltó Benedetti. Adelante con Benedetti. De Benedetti solo le voy a decir una cosa. Benedetti sabe mucho. Benedetti sabe todo. Todo. Protagonista de varias de sus portadas. Él sabe todo. Y Laura testiga. Laura también sabe todo. Laura también sabe todo. ¿Qué es todo, Vicky? Sabe todo lo que pasó, sabe todo lo que pasó en la campaña. Armando Benedetti lo sabe. Los audios
que después han dicho mil cosas, que es que no era lo que quería decir. Los audios de Armando Benedetti, que publicó Semana, demuestran claramente lo que pasó en la campaña. La confesión de Nicolás Petro demuestra claramente lo que pasó en la campaña y lo que hicieron para poder llegar. Se dieron cuenta que sin los clanes, sin la plata en efectivo, sin todo eso, no podían llegar y dijeron, ¿qué carajo? Vamos para adelante, hagamos lo que sea. Y eso sí le voy a decir, en esta campaña de Vicky Dávila, de la gente, lo único que se va a hacer para ganar es lo decentemente posible. Nada más. Nada más. Yo no voy a hacer absolutamente nada de lo que denuncié y critiqué durante 33 años como periodista. Profesor Quijano. Sabe que cuando uno escucha a los precandidatos, a los que necesitan el aval de sus partidos para participar en la próxima contienda, y uno escucha a los candidatos, la única persona que ha hecho una propuesta concreta en este momento en materia económica es cuando usted sacó, valga la pena decirlo, que no es una propuesta original que se ha aplicado en en Paraguay, del 10-10-10. Tiene que ver con reducir el impuesto a las ventas y el impuesto a las rentas, todo pasarlo, que hoy está en 19, 35, 27, pasarlo a 10-10. El año pasado, Vicky, la DIAN recaudó 248 billones de pesos. Y esos 248 billones de pesos son muy bajitos para un presupuesto de 525 billones de pesos, que es más o menos el que se maneja. ¿Cómo cree que los empresarios van a aceptar esa propuesta cuando su propuesta es quitarle las exenciones, por ejemplo? Entonces, ahí va a haber un juego matemático en un país que está acostumbrado a eludir y a evadir. ¿Cómo convencer que su propuesta tributaria del 10-10 es mucho más funcional que lo que hoy tenemos, 19, 35 y 27? Pues mire, déjeme empezar por decirle lo siguiente. La inquietud sobre lo que está pasando con el sistema tributario en Colombia no me surgió ahora. Hace mucho tiempo estoy viendo cómo tenemos un sistema tributario complicado, la gente está ahogada por los impuestos, las empresas y los trabajadores. Usted y yo hemos hecho préstamos para pagar impuestos. Yo fui empleada mucho tiempo, toda la vida, y sé lo que es uno trabajar para darle casi la mitad al Estado. Eso es una barbaridad, Entonces, mirando las cifras, encontré, por ejemplo, que en la OCDE, del ranking de 38 países, Quijano, ocupamos el puesto 38. Eso quiere decir que somos absolutamente ineficaces. ¿Qué se necesita? Se necesita simplificar el sistema de tal suerte que podamos tener incluso más recaudo, porque usted que sabe hacer cuentas sabe que es mucho más recaudo. Estamos estimando con los expertos y el equipo. Usted sabe que estamos con Axel Kaiser, estamos con Andrés Bernal, con Lisandro Junco, estamos con Daniel Reisbeck y muchos más que se están uniendo y estamos haciendo las cuentas de manera juiciosa. Y sí creemos que se puede llegar a tener incluso 2 o 3 veces más de recaudo. Eso es una maravilla. Subir al 6% del Producto Interno Bruto, que es lo de la OCDE. Que esa sería una de las primeras consecuencias, que se acelerara el crecimiento de ese Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que se mejorara la inversión. Entonces, lo que estamos planteando es si esto lo podemos hacer en Colombia, sencillamente, por ejemplo, se acaba el 4 por mil, se acaba el impuesto al patrimonio, se acaban todos estos impuestos alrededor y la gente se queda con un 10% de renta a las personas, a las empresas y un IVA que ya no es IVA sino un impuesto al consumo, que es más o menos como funciona en los Estados Unidos. Exactamente. En ese sentido, tendríamos una economía más sana, que la gente pueda incluso, Quijano, hacer su declaración de renta en el celular de manera sencilla. Como en Canadá. Y eso sería una fórmula para atacar el gran mal que tiene ese país, y usted lo ha escuchado a los expertos, es que es un país informal y no logramos que se formalice. Con un impuesto a las ventas del 10% podría ampliarse la base tributaria. Le voy a decir, no se amplía la base del recaudo, no se va a ampliar. Tampoco se les va a poner impuestos a los alimentos que hoy no tienen. Sí. O sea, no se amplía la base, no se les cobra, no se les pone impuesto a los alimentos que hoy no tienen. Eso es muy importante decírselo a la gente y al final la gente común y corriente es la que se va a ver beneficiada y esto acompañado de un gran recorte en el Estado que es fundamental. Estamos pensando, estas son las primeras cifras, Quijano, porque usted sabe muy bien de cifras.
más o menos unos 50 billones de pesos de recorte. Y hay que hacerlo en esos gastos que son absurdos. Por ejemplo, dígame usted una cosa, Juan, ¿por qué hay que pagarles a todos los funcionarios o a tantos funcionarios el teléfono celular? ¿Usted no paga su celular o RCN se lo paga? No, yo pago mi celular. ¿Usted paga su gasolina o se la pagan? Yo pago mi gasolina. Por eso. Entonces, pero Vicky, esas cosas no tienen ninguna razón de ser. Si una persona... Ese recorte tiene que ver con supresión de entidades para recortar partidas grandes. ¿Usted recortaría entidades del Estado? Yo creo que sí tenemos que recortar unas entidades del Estado. El Ministerio de la Equidad ya se va por la corte. Sí, claro, no las funciones. Y ley. Las agencias que se derivaron de todos los diálogos de paz, por ejemplo. No, yo no le voy a decir en este instante, haremos el anuncio cuando corresponda, porque no quiero actuar aquí como una politiquera que dice cualquier cosa. No, esto es con responsabilidad, haciendo las cuentas, mirando qué nos produce ese recorte, cuánto nos da, para qué lo vamos a utilizar. Pero lo que sí es cierto es que en Colombia se ha creado una burocracia inmensa que ha ido creciendo en el caso de otros gobiernos, pero además en este gobierno pues se disparó. ¿Para qué? Para alimentar un proyecto político destructivo. Eso es lo que están haciendo, manejando la plata de los colombianos para alimentar este proyecto político destructivo y que permanezca en el tiempo. Entonces, Juan, sí, yo creo que las funciones hay que mantenerlas, pero no con unas plantas de 1.000, de 300, de 500 personas. Es que hay funciones que pueden llegar a ser más eficaces, ejecuciones más eficaces, que pueden entidades o ministerios quedar fusionados con otros, quedar adscritos a otros y sencillamente ser más eficaces con una planta pequeña de personal, dando eficacia a los objetivos y cumpliéndolos. Candidata Vicky Dávila, usted ha dicho en estos últimos meses que usted es una mujer incorruptible, que creo que a todos aquí nos consta eso, pero también ha dicho que el sistema político está podrido. Y uno de los elementos de esa afirmación es la campaña. Usted misma reveló varios hechos irregulares de la última campaña presidencial. ¿Cómo va a financiar su campaña y qué papel tendría Gabriel Gilinski en esa posibilidad? Mire, lo primero que le quiero decir es que pues Gabriel Gilinski fue mi jefe, yo creo que el país completo lo sabe. Fui muy feliz en semana, me dejó trabajar, que eso fue lo más importante. Ustedes que también tienen jefes saben que lo que uno más aprecia en un medio de comunicación, Juan, que es el director, es que uno no tenga que pedir permiso, ni tampoco tenga que pedir perdón. Y yo nunca tuve que pedir perdón ni permiso a Gabriel Gilinski para hacer las denuncias que hice, que claramente demuestran que él, como empresario, pues lo mejor hubiera sido que yo no me metiera con el gobierno, un gobierno tan complicado, tan autoritario y demás. Sin embargo, él nunca puso sus intereses empresariales o personales por encima de la función que tenía que cumplir Semana y de la función que teníamos que cumplir los periodistas. Dicho esto, hoy todavía estoy en la tarea de que pues yo no he viajado mucho, hice un viaje a Cali, fui a Buga. A la tierra propia. Sí, estuve en Medellín, hice un viaje a Panamá. Ahí está mi tarjeta con lo que yo he pagado eso. Claro que voy a tener que recibir unos aportes, pero esos aportes serán de gente que tenga chequeo, que tenga 100 puntos de chequeo. Ahí no va a haber criminales, no va a haber Euclides, no va a haber cartel de Cali. ¿Quién va a ser su gerente? Perdóneme un segundo. Déjeme terminar. Entonces, si en un momento dado yo le pido algún aporte a Gabriel Gilinski, que además los aportes van a tener un límite. Esto no es pues que a mí me van a dar 1.000, 3.000, 15.000 millones, 20.000. Eso no. Y nada en efectivo. No, nada en efectivo. Hay una sola cuenta. No se puede hacer una consignación de un espontáneo que quiera darme una platica. Nada de eso. Entonces tenemos unos controles. Si yo le llego a pedir alguna colaboración a Gabriel Gilinski, como cualquier otro empresario que genere empleo, que sea decente, que sea correcto, que no tenga problemas con la justicia, espero que pueda contar con su ayuda, yo creo que sí, y con muchas más ayudas de muchas más personas que aman este país y que saben que yo soy una persona incorruptible, que soy una persona decente y que
pues es evidente que necesito poder hacer mi campaña. Pero esta no va a ser una campaña derrochona, ni llena de billetes, ni maletas en la casa con efectivo, nada de eso. Ustedes siempre van a ver a la misma Vicky, a la Vicky de siempre, a la que ustedes conocen. Esta soy yo aquí cuando ejercía el periodismo y aquí en campaña. ¿Quién va a ser su gerente? Vicky, ya le voy a decir. Usted ha mencionado... Es Sandra Suárez, es Sandra Suárez. Sandra Suárez, perdón. Bueno, primera noticia del día. Sí, Sandra Suárez. Sandra Suárez, gerente de la campaña. Tomen nota. Sí. Cuando la noticia se produce. Exministra de Vivienda, Ambiente en el gobierno del presidente Uribe y expresidenta de Semana, Juan Carlos Iragorri. Y sobre todo una persona correcta, muy decente. Así es. Y muy trabajadora, sí señor. Así es. Vicky, usted ha mencionado a Gabriel Gilinski y usted ha dicho que probablemente él haga aportes para su campaña, como muchos otros empresarios, lo cual es perfectamente legítimo. Usted ha visto que en Estados Unidos Elon Musk, el hombre más rico del mundo, le hizo aportes a la campaña de Donald Trump y ahora tiene un puesto muy importante, influye en el gobierno de Donald Trump. La pregunta aquí es, ¿Gabriel Gilinski influiría en su gobierno? Es decir, ¿sería Gabriel Gilinski su Elon Musk o de eso nada? Gabriel me conoce. Gabriel sabe que yo no tengo dueño y Gabriel tampoco es una persona que esté interesada en promover a alguien. Esto yo les voy a decir, seguro les dará aportes a muchos candidatos. Es que eso hacen los grupos económicos en Colombia. Entonces Gabriel no tiene ningún interés, no lo necesita. Yo creo que eso pues no pierdan cuidado, que eso no va a pasar. Jamás me pediría, es que si no me lo pidió siendo mi jefe, no me pidió, Vicky, haga esto o no haga esto, ¿por qué habría de pedirme? No, Gabriel es una persona muy respetuosa y me ha dejado, así como me dejó trabajar cuando yo estaba en Semana, pues mucho más, porque no es mi jefe, ya no es mi jefe. Y le tengo toda la gratitud, todo el cariño, por supuesto, a Gabriel. Sí. Pero ya. Don Azuri Chamá. Doña Vicky Dávila, muy buenos días. Hola, me dieron Suri. turno para preguntar, Vicky, no para echar flores. Azuri, yo le tengo, acuérdese que yo a usted le decía, yo le digo es Azurito. Azurito. Sí, señora. Y yo a usted le digo Vicky, Vickycita, pero la siguiente pregunta es, candidata Vicky Dávila, señora Vicky Dávila, porque usted nos enseñó a hacer preguntas un poco difíciles. Hágale, como dicen, hágale que no viene carro. Vicky, ¿qué va a pasar con el periodismo? Mire, yo no tengo la menor duda de que usted sería una garantía excelente para la libertad de prensa, pero quizás el periodismo queda un poco lesionado, que podría quedar esa sensación en muchos colombianos de que el periodismo finalmente terminó siendo un trampolín para una carrera política. Mire, no. Yo creo, Azurito, mire, Azuri, hablando en serio, yo creo que yo hice mi trabajo bien. Yo creo que el país lo sabe. Hice bien mi trabajo durante 33 años. Denuncié lo que tenía que denunciar, a los corruptos, a los mafiosos, a los criminales, a los delincuentes. Me amenazaron de muerte. Puse en riesgo a mi familia. Siempre fui simplemente una empleada. Nunca participé de comisiones ni de negocios en medio de mi oficio. Nunca atendí clientes ni nada por el estilo. Entonces, yo no usé... La palabra usted es dura, pero no queda lesionado el periodismo. ¿Por qué va a quedar lesionado? ¿Yo a quién maté? ¿Yo a quién robé? No, yo tomé una decisión y yo tomé una decisión responsable. Yo tomé la decisión el 13 de noviembre de hacer esto. El 14 renuncié y yo no lo hice sino por una sola situación. Y yo les voy a decir cómo un día y muchas noches empecé a sentir ese dolor en el corazón por este país y empecé a tener ese pálpito que tiene la señora ama de casa, la señora que reparte los tintos, el señor que maneja el Transmilenio, la gente de a pie, los emprendedores, los jóvenes, los muchachos que no saben cuál es el futuro que viene. Y dije, bueno, estas angustias de la gente común y corriente, de millones de ciudadanos en el país, de los que estábamos al otro lado del televisor anoche viendo semejante espectáculo del Círculo Romano, ¿en manos de quiénes estamos? Y pensando que no queremos volver a lo de atrás, pues sencillamente dije, bueno, yo tengo el privilegio de que lo puedo hacer, gracias a Dios lo puedo hacer, y lo voy a hacer. Y decidí hacerlo y me fui de Semana, donde fui muy feliz y donde hice mi trabajo como tenía que ser. Entonces no tengo ningún cargo de conciencia, ningún remordimiento de ninguna clase. De hecho, Juan, usted fue ministro. Así es. ¿Y usted lesionó el periodismo? Nunca.
Nunca. Y se pueden poner las divisiones y la puerta cuando Fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Cuando se está en el periodismo, se está en el periodismo. Exacto. Cuando se está en el servicio público, se está en el servicio público. Y usted es una persona, no dejó de ser correcto, ni decente, ni recto, no dejó de tener sus Se le olvida convicciones. un cargo, alcalde de Bojacá. Ah, se me olvidó ese cargo. Entonces no, Azuri, yo creo que la gente me conoce, la gente sabe quién soy y la gente sabe que yo soy una persona confiable, que tengo convicciones, que las defiendo, que no me volteo por conveniencia y que estoy aquí de corazón para servirle a este país en lo que yo pueda servirle a este país, con lógica y responsabilidad en todos los temas, en todos los temas. María Molina en Washington. Hola Vicky, buenos días, la saludo desde Washington. Vicky, yo sé que usted tiene una buena relación con los republicanos, pero le quiero preguntar qué pasaría en el momento en el que Donald Trump de repente le diga, Presidenta Vicky, o me deja de llegar cocaína, o yo le pongo más aranceles, o me recibe más deportados, o es decir, ¿usted cómo piensa torear este toro inmenso que es Donald Trump en este momento, que está pues casi que haciéndole bullying a todos los países a nivel mundial? ¿Y cómo preservar en medio de ese escenario también la relación con los demócratas para que sea bipartidista, republicano y demócrata? Tenemos que recuperar esas relaciones bipartidistas, es que es una relación histórica, esa ha sido nuestra relación histórica con este país, nuestro aliado más importante en el mundo. Entonces, hoy es Donald Trump, antes era Joe Biden y sencillamente hay que manejar las relaciones de manera diplomática. Y usted toca un tema que es crucial y es el tema de la lucha antidrogas. Creo que tenemos que volver como gobierno a luchar contra el narcotráfico. Gustavo Petro hizo una cosa que es fatal para el país y es que dejó de luchar contra toda la cadena del narcotráfico. Las últimas cifras de la ONU lo que dicen es que en 2023 tuvimos 250.000 hectáreas, debemos tener más de 300.000, porque sencillamente... Más que son más productivas. Claro, 53% más de posibilidades de producir cocaína. Entonces es muy, muy grave esta situación. Así que hay que volver a fumigar. Hay que volver a fumigar. Hay que volver a fumigar. Hoy hay herbicidas mucho más potentes. Los expertos saben lo que hay que hacer. Hay que volver a tener determinación y voluntad política para combatir el narcotráfico. Eso es fundamental. Entonces no creo que se pudiera generar una tensión de parte de la Casa Blanca, porque mi determinación para luchar contra el narcotráfico es total, es que la plata del narcotráfico es la que está alimentando todo el conflicto, es la que está alimentando la criminalidad en las calles a través del microtráfico, es la que tiene más letales, más poderosos, mejor armados a los grupos armados que además ya se han expandido por más lugares del país. Entonces, eso, el narcotráfico, tenemos que dar una lucha frontal y con determinación, con una fuerza pública potente, una fuerza pública que sea eficaz, pero que no sea brutal. Eso es lo que tenemos que volver a tener, inteligencia. Tenemos que volver a tener equipamiento. ¿Cómo así que los helicópteros los tenemos que dejar en tierra? Que están en preservación, que no hay cómo transportar a las tropas, cómo llevarles comida. A mí me duele el corazón cuando los soldados me escriben, porque muchos tienen mis teléfonos, mi teléfono que es uno solo, y me escriben, Vicky, llevamos 2 días, 8 días sin comer, estamos comiendo mico en los lugares más apartados del país. Eso no puede pasar en Colombia. Vicky, hablemos de seguridad. Sin duda hemos retrocedido un montón. Si usted llega a ser la próxima y la primera presidenta de Colombia, ¿qué haría para solucionar esta situación? La seguridad se divide en 2 partes, por supuesto, y es la seguridad que tiene que ver con las ciudades, la criminalidad, y la que tiene que ver con los territorios y los grupos armados organizados. Uno tiene que tener una estrategia que se combine, pero que atienda las necesidades en particular. Por supuesto, ¿qué se necesita con los grupos armados? Primero, pues que se acaben los procesos de paz que hay hoy, que no han servido para nada, de la paz total, el 7 de agosto del 26. Eso es lo primero. Segundo, tener la determinación para combatir a los criminales. No podemos tener más mancusos libres por cuenta de ser gestores de paz. ¿De qué? ¿De qué ha servido? De absolutamente nada. Y hay otra cosa que es muy importante. Este gobierno puso a los peores criminales libres con el cuento de ser gestores de paz. Pero además
hay que ponerle un punto final al tema de las FARC y el acuerdo que firmaron con Santos en La Habana, porque no podemos pasarnos eternamente discutiendo sobre estas personas. Sí. No podemos pasarnos eternamente discutiendo sobre eso, y hoy es muy triste para el país que se desaprovechó una muy buena oportunidad. El país había dicho que no quería ese proceso de paz así como lo hicieron. Sin embargo, pasaron por encima del plebiscito, hicieron de todo, mermelada en el Congreso, hicieron de todo, el tal fast track y todo lo demás. Pero llegó la hora de que esta gente diga la verdad, repare a sus víctimas y no repita sus acciones criminales. No pueden seguir andando por ahí como si nada, como congresistas algunos, ganándose más de 40 millones de pesos. Es que da piedra, Juan, da piedra que una persona se parta el lomo para ganarse un salario mínimo y resulta que estos tipos, cometiendo los peores crímenes y muchos de lesa humanidad, el reclutamiento, el secuestro, el asesinato, se ganen más de 40 millones de pesos. Eso es muy malsano para una sociedad. Pero ahí hay otra gran noticia que está dando la candidata Vicky Dávila, y es que no habrá procesos de paz en un eventual gobierno suyo. Pero no, entonces, ¿cómo lo que yo estoy diciendo es que estos se acaban. Oiga, William, es diferente. Estos se acaban. Los que están actualmente se rompen. Todos, claro, se rompen. Lo que pasa es que si un grupo armado quiere entrar en un proceso de paz con un gobierno que yo presida, será bajo unas condiciones que sean aceptables para la sociedad colombiana, no arrodillando a los colombianos, ni arrodillando al Estado, ni dándoles todo a cambio de nada. Se acaba el cese al fuego bilateral. ¿Qué condiciones? ¿Qué condiciones, Vicky? ¿Qué condiciones tendría que cumplir la guerrilla para sentarse a conversar con usted? Ya le voy a decir una cosa, eso es como que yo le diga, oiga, ¿usted qué chiva va a tener dentro de 7 meses? Pues no me la puede decir. Y además hay que ser responsables en esto. Por eso le hablo de condiciones aceptables. Es decir, mientras por un lado se les combate y se les aplica la ley y la Constitución, listo, entonces vamos a tener unos acercamientos que podrían llegar a ser progresivos bajo unas condiciones. Pero hoy la decisión es, estos procesos de paz, como están hoy con el gobierno Petro, con la llamada paz total, se acaban. Cero pollito, se acaban. No más vagabundería, no más. Óigame, Vicky, vamos al tema político porque hablemos de las últimas encuestas. Usted, la última que conocimos del Centro Nacional de Consultoría, usted la va liderando. Y en la derecha, que es donde la ubican la mayor parte de colombianos, porque usted ha dicho, yo de izquierda no soy. Eso sí, de izquierda. Pero los de izquierda pueden votar por mí. Eso es diferente. Eso es diferente. Ahí el que le sigue es Germán Vargas Lleras. Pues, digamos, con una amplia distancia, pero es como la segunda persona en la derecha que podría estar disputando. Y creo que Miguel Uribe también. Usted... ¿Qué piensa de ellos? Eventualmente Germán Vargas Lleras puede ser un gran contentor suyo y en su electorado en el tema de la derecha. Mire, yo las encuestas las tomo con calma. Gracias a Dios hasta ahora en todas me ha ido bien, muy bien. A mí me interesa la reacción de la gente en la calle. A mí me interesa el abrazo del ciudadano, la conversación con el ciudadano. Usted no se alcanza a imaginar lo que uno llega a aprender. Claro, de los expertos hay que aprender mucho y hay que trabajar con los expertos, pero de la gente sencilla también. Y a mí me importa mucho eso, Darcy, del que es vigilante, de la mamá que no puede dormir cuando los hijos están en la calle en una rumba porque tiene miedo de que les pase algo y no puede mantenerlos en la casa de manera indefinida. Entonces, yo lo que le digo de eso es que yo voy por un carril distinto. Yo no soy una política. No quiero ser una política, no puedo ser una política, mi personalidad no es de política. Por eso. Entonces, cada uno va... Y cuéntenos de Germán Vargas. No, es que le estoy respondiendo. Es que a mí me tiene sin cuidado lo que haga Germán Vargas o lo que haga el Centro Democrático o lo que haga el Partido Liberal. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos son políticos profesionales. Yo no soy una política profesional. Yo estoy por mi carril, voy hacia mi objetivo, que es ayudar a Colombia, representar a los millones de colombianos que tenemos angustia e incertidumbre, a los que quieren tener la oportunidad de mandar a sus hijos al colegio, a la universidad, que toda la vida han soñado. Vea, le voy a decir una cosa, Juan. ¿Usted sabe cuánto tiempo
en mi casa, por ejemplo, tardamos para poder tener una casa a cuotas? Solo cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, que yo ya tenía 18, pero solo generaciones. Solo pude hacer eso cuando ayudar a mi mamá cuando ya tenía como 25 años. Entonces yo sé los sueños de la gente. Eso es lo que importa. Al final eso es lo que importa, y que todo el mundo tenga una oportunidad. Yo lo sé también. Empezamos a trabajar las dos, Juan, hace 32 años en Entonces Cuba. láncese, Darcy. Perdón. No, yo no. Los tres trabajamos en QAP. Voy a recoger una ronda rápida, Vicky, de preguntas rápidas para respuestas rápidas que están haciendo nuestros oyentes, que están haciendo nuestros colaboradores en todo el país. ¿Por qué es mejor Vicky Dávila que Claudia López? Porque yo soy firme, tengo convicciones, no soy una veleta, no soy una camaleónica, porque siempre voy a ser la misma y porque no me acomodo ni por el chiras. ¿Por qué es mejor Vicky Dávila que María Fernanda Cabal? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que el Centro Democrático está haciendo su tarea. Ellos están en su elección. Ministra de Defensa. Yo no voy a decir quién es mejor o no, solo le digo que ellos en el Centro Democrático tienen convicciones firmes y han sido coherentes. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Tiene alguna conversación o tiene acuerdos con Álvaro Uribe o los tendría? Pues les acaba de meter la gerente, que era exministra de Álvaro Uribe, pues deben estar... pero yo no sé si Sandra está ahí como exministra de Uribe, sino como amiga y persona de confianza de Vicky. La noticia que nos da la candidata es que su gerente es Sandra Suárez. Sandra Suárez fue ministra de Uribe, o sea que hoy deben estar muy nerviosos en el Centro Democrático. Es una interpretación. Pero hoy está interpretando mal. Usted dice, le metió a Sandra Suárez. No, a mí no me meten nada, para empezar. Y segundo... Usted allá, no a usted. Bueno. Ay, sí. ¿Sabe qué? Yo conocí a Sandra Suárez, obviamente como ministra y demás, yo era reportera, pero realmente la conocí muy bien siendo ella gerente de semana. Es una persona tan estricta en todos los procedimientos, y uno en esto lo que necesita es gente muy recta, porque va a tener que manejar la plata, va a tener que manejar los gastos, y por eso es que estoy ahí. O sea que ella no está en representación de Álvaro Uribe, ni está en representación del Centro Democrático. Yo no tengo cuotas acá va a llegar gente cuyas características no es si viene de del otro, de esta ala ideológica, sino gente decente y capaz. Gente decente y capaz. Entonces, ¿quién me preguntaba usted de Uribe? Algo me preguntó usted de Uribe. Sí, pues yo estoy recogiendo preguntas. Repítame, por favor, para ser bien exacta. Si tiene conversaciones, ha tenido conversaciones, pero hablaba como de tendría pactos, conversaciones o pactos con Álvaro Uribe. No tengo ningún pacto con el expresidente Álvaro Uribe. Yo lo respeto, él está haciendo su proceso allá. Yo no tengo pactos con nadie. Eso es la maravilla de hacer esta campaña. Yo no tengo un jefe político porque nunca he hecho política. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que tengo una buena relación con las personas que he conocido a lo largo de mi carrera y que tienen que ver con el país. Por supuesto que sí, pero yo no me la paso hablando con nadie, ni me la paso recibiendo instrucciones de nadie, ni de ningún jefe político. Ellos están en lo de ellos.